Encontré una carpeta oculta en el computador de mi papá. Y no debía abrirla. Todo empezó un martes por la tarde. Estaba solo en casa, aburrido, y el computador de mi papá seguía encendido en su escritorio. No era común. Él siempre lo apagaba antes de salir al trabajo. Me acerqué con la intención de apagarlo, pero la pantalla estaba desbloqueada y el cursor parpadeando sobre el escritorio. Dudé por un momento. Mi papá siempre había sido muy reservado, especialmente con su computador. Tenía clave hasta para el bloc de notas. Pero por alguna razón, esa tarde no cerró sesión. Me senté frente al monitor. Revisé el fondo de pantalla, una imagen genérica de montañas. Nada fuera de lo normal. Abrí la carpeta de documentos solo por curiosidad. Estaba vacía. También la de descargas. Nada extraño. Pero entonces, mientras navegaba por el disco principal, la vi, una carpeta llamada no abrir. Estaba oculta en una ruta profunda del disco C, y tenía como icono una carpeta vacía común. El nombre estaba escrito en mayúsculas, lo cual ya me pareció sospechoso. Pesaba más de 3 gigabits. No tenía fecha de modificación reciente. Me quedé mirando ese nombre por varios segundos. No abrir. Parecía una advertencia directa. Cualquier persona normal lo hubiera ignorado, pero yo no. Algo dentro de mí me impulsaba. Tal vez fue la costumbre de que mi papá siempre me ocultaba cosas, como si yo no tuviera derecho a saber. Y entonces, le di doble clic. La pantalla se congeló por un momento. Parecía que la carpeta tardaba en cargar. Finalmente, se abrió. Adentro encontré varias subcarpetas, organizadas por año: 2010, 2011, 2012. Y así hasta 2024, cada una contenía más subcarpetas con fechas específicas, y dentro de ellas, muchos archivos de audio y video. Algunos tenían nombres extraños como confesión final, nunca decir esto, o simplemente códigos de números. No podía creer lo que veía. ¿Por qué guardaría mi papá todo esto en secreto durante tantos años? ¿Qué era tan importante como para ocultarlo bajo capas de carpetas? Abrí el archivo más reciente, uno de este mismo año. Era un video. Aparecía mi papá frente a la cámara, con los ojos hinchados. Respiraba agitado. Si estás viendo esto, probablemente ya lo descubriste todo, decía. Necesito que escuches con atención. Lo que te voy a contar, no lo sabe nadie. Y puede cambiar tu vida para siempre. Me quedé helado. El tono en su voz no era actuado, no era una broma ni parte de ningún juego. Parecía desesperado. Rebobiné y escuché de nuevo la primera frase. Mi corazón latía más rápido con cada palabra. Signo de interrogación abierta. Lo que te voy a contar puede cambiar tu vida para siempre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho mi papá? ¿Y por qué tenía que dejarlo grabado en videos escondidos? Seguí viendo. El video cortaba abruptamente a una imagen de una casa vieja, con la fecha del 15 de agosto de 1997. Mi papá no aparecía más, pero se oían ruidos de fondo. Como pasos, susurros, y algo parecido a llanto. Eso no era una simple confesión. Era el inicio de algo más profundo. Algo que, por alguna razón, mi papá intentó enterrar por años, y yo acababa de desenterrarlo. Seguí mirando la imagen de la casa. Parecía una fotografía antigua, en blanco y negro, con la calidad baja de las cámaras de esos años. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de moho. Al fondo, se podía ver lo que parecía una figura difusa, apenas visible, parada frente a la puerta principal. El video no mostraba más que eso durante varios segundos. Algo me decía que había más. Fue entonces cuando me percaté de que la grabación seguía en marcha, pero no mostraba nada en la pantalla. Mi papá nunca fue de hacer videos largos sin razón. Eso me hizo sentir una incomodidad extraña, como si estuviera viendo algo que no debía. Decidí parar el video, pero cuando intenté cerrarlo, el archivo se congeló. La pantalla se puso completamente en negro. Sentí una presión en el pecho. Mi computadora nunca había tenido ese tipo de fallos. En ese momento, escuché un sonido extraño proveniente del fondo de mi habitación. Mi primer impulso fue pensar que alguien había entrado. Pero no podía ser. Estaba solo. Me levanté de inmediato, pero cuando me dirigí hacia la puerta, la luz de la pantalla parpadeó de nuevo. El video que había estado viendo regresó a la pantalla con una nueva imagen. Mi papá estaba en un auto, mirando fijamente a la cámara, con una expresión muy seria. Si estás viendo esto, es porque ya no puedo confiar más en nadie. El secreto que guardo es más grande que yo. Ya no puedo detenerlo. Sus palabras resonaban en mi mente, como un eco. El video continuaba, pero mi ansiedad aumentaba cada vez más. ¿Qué quería decir con el secreto? ¿Por qué ahora, después de tantos años, sentía que era el momento adecuado para decirlo? A medida que el video avanzaba, me di cuenta de que mi papá parecía estar grabando estas confesiones en momentos específicos. No eran solo declaraciones al azar.
Cada video estaba marcado por una fecha y hora exacta. Además, su rostro no era el de un hombre cansado, sino el de alguien aterrorizado. Porque, en el siguiente archivo, un audio titulado El regreso de la casa comenzó a sonar. Era mi papá, hablando con alguien, pero la voz que respondía era desconocida. Se podía distinguir que era un hombre, pero no lograba identificarlo. En ese momento, algo dentro de mí empezó a quebrarse. Esa conversación era lo más extraño que había escuchado jamás. Lo que encontraste ahí abajo. No puedes deshacerlo. Nadie lo puede hacer, decía la voz extraña. Te dije que me ayudarías con esto. Sabías lo que implicaba. Pero ahora que has vuelto a la casa, ya no hay marcha atrás. La conversación se interrumpió abruptamente por el sonido de algo siendo arrastrado. Mi mente comenzó a imaginar lo peor. ¿Qué tenía que ver mi papá con una casa en ruinas? ¿Y qué era esto que no podían deshacer? Al continuar revisando los archivos, llegué a un video titulado La última advertencia. Esta vez, el video parecía grabado en lo que parecía ser una especie de sótano oscuro. La cámara temblaba, y se podía escuchar la respiración pesada de mi papá. Estaba en pánico, no sé cuánto más podré mantener esto bajo control. El reloj está corriendo, y ya he llegado demasiado lejos. Esto es más grande que yo. Si algún día te encuentras con esa casa, recuerda lo que te dije, nunca entres en el sótano. Las palabras de mi papá me dejaron sin aliento. ¿Sótano? ¿Qué había en ese lugar? ¿Por qué estaba tan seguro de que debía evitarlo? La inquietud crecía. Todo se volvía más oscuro, más confuso. Había algo mucho más grande y peligroso de lo que podía comprender. Decidí buscar la dirección de la casa. Había que ver si era un lugar real. Abajo, en la parte inferior de la pantalla, se mostraba un pequeño mapa con coordenadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que la dirección apuntaba a un lugar que no quedaba tan lejos de donde vivía. Unos días después, tomé la decisión de ir a investigar. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Algo me empujaba a saber más. Con mi corazón latiendo desbocado, me dirigí hacia la dirección indicada en el mapa. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero no podía dejar de pensar en mi papá y en lo que había estado ocultando durante tantos años. Cuando llegué al lugar, lo primero que me golpeó fue el silencio. Era como si el aire mismo estuviera detenido, como si el tiempo se hubiera olvidado de este lugar. La casa estaba más deteriorada de lo que aparecía en las fotos. Cada paso que daba sobre el suelo crujía con un sonido ominoso. Entré con cautela. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. La casa parecía abandonada desde hacía décadas, pero algo no encajaba. La sensación de estar siendo observado no desaparecía. De repente, recordé las palabras de mi papá: nunca entres en el sótano, y fue allí donde todo comenzó a tomar forma. Mientras exploraba el primer piso, noté que había una puerta oculta, casi invisible, detrás de un viejo espejo roto. No había manera de saber que ahí había algo hasta que me acerqué lo suficiente. Cuando la abrí, me encontré con una escalera que descendía hacia un sótano oscuro. Sin pensarlo, bajé las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como si la casa misma estuviera protestando por mi presencia. El aire era denso y frío, un olor a moho y abandono llenaba mis pulmones con cada respiro. La oscuridad era casi total. Solo podía ver a través de una pequeña rendija de luz que se filtraba desde la parte superior de la escalera, donde había dejado la puerta entreabierta. Sin embargo, algo en el fondo de ese lugar me atraía, algo en lo profundo de mi ser me decía que debía seguir adelante. Al llegar al final de las escaleras, mis ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra. Cuando finalmente pude distinguir algo, vi que las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas. Parecían símbolos, aunque de alguna manera no pertenecían a ninguna lengua que conociera. Esas marcas no solo decoraban las paredes, sino que también estaban grabadas en el suelo, como si alguien las hubiera hecho con mucha prisa, sin importarles el daño que pudieran causar. En el centro del sótano había una mesa de madera vieja, cubierta de polvo y telarañas, pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba sobre ella: una caja pequeña, de madera, con extraños grabados que parecían coincidir con los símbolos de las paredes. No estaba cerrada del todo, como si alguien hubiera intentado abrirla, pero se hubiera detenido justo antes de hacerlo. El corazón me latía fuerte en el pecho mientras me acercaba lentamente a la mesa. A cada paso, sentía una presión creciente en mi cabeza, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. Al llegar frente a la caja, no pude evitar sentir un extraño hormigueo en las manos, como si la caja misma me estuviera llamando. Sin pensarlo más, la tomé. La madera era cálida al tacto, algo que no esperaba de un objeto tan antiguo. Cuando la abrí, un brillo tenue emergió del interior, iluminando el rostro de mi papá, que estaba impreso en una fotografía arrugada y amarillenta. Me sorprendió ver esa foto, nunca la había visto antes. Mi papá tenía una expresión solemne, sus ojos miraban directamente a la cámara, pero había algo extraño en ellos,
como si estuviera perdido en sus pensamientos o como si estuviera tratando de decirme algo. Además de la fotografía, había un sobre viejo, también algo amarillento, con una dirección escrita a mano. La dirección era la de un lugar que no reconocí, un nombre extraño y un número que nunca había oído. ¿Qué era esto? ¿Qué quería decir todo esto? Estaba a punto de abrir el sobre cuando escuché un ruido detrás de mí, algo que me congeló el cuerpo. El sonido era leve, como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad. Me giré bruscamente, pero no vi nada. La sensación de estar siendo observado se intensificó, como si alguien estuviera en el sótano conmigo, esperando el momento adecuado para actuar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí abrir el sobre sin esperar más. Dentro, encontré una carta escrita a mano. Las palabras eran claras, pero con una caligrafía que no era la de mi padre, o al menos no era la que conocía. La carta decía: si llegaste hasta aquí, es porque el tiempo ha llegado. El secreto que hemos guardado por tanto tiempo ya no puede permanecer oculto. Lo que encuentras aquí es solo el comienzo. El sótano guarda más que recuerdos, más que objetos viejos, guarda lo que está dormido, lo que ha estado esperando. No sigas. Lo que está abajo no puede ser deshecho. El regreso de la oscuridad ha comenzado. Mis manos temblaban al sostener la carta. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué había hecho mi papá? ¿Qué estaba esperando en ese sótano? El pánico comenzó a invadir mi mente, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que tenía que seguir, que debía saber toda la verdad. No podía detenerme ahora. Mi papá había dejado todo esto para mí por una razón, pero a medida que mis ojos recorrían la carta, algo más me llamó la atención. En la parte inferior, en una esquina, había otra palabra escrita de forma apresurada: el ritual. La palabra me dejó helado. ¿Ritual? ¿Qué tenía que ver eso con todo esto? Me sentí completamente perdido. No sabía si debía seguir buscando o si lo que había encontrado ya era demasiado para procesar, pero la sensación de que algo importante estaba en juego me empujó a continuar. Guardé la carta y la foto en mi mochila. Decidí que debía salir de ahí antes de que algo peor ocurriera. Pero cuando intenté salir, el sótano pareció volverse más oscuro, más denso, como si la misma casa estuviera tratando de retenerme. Me giré para ver la escalera, pero algo extraño ocurrió. La luz que provenía de arriba parpadeó y se apagó. Ahora, estaba completamente a oscuras. De repente, un sonido bajo y gutural rompió el silencio. Era un murmullo, como si cientos de voces estuvieran susurrando al mismo tiempo, entrelazándose en una sola. El sonido venía de debajo de la casa, y cada vez era más fuerte, como si se estuviera acercando. De un momento a otro, algo comenzó a arrastrarse por el suelo del sótano. Mis instintos me gritaron que corriese, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, aterrorizado. La oscuridad parecía tragarse todo a su paso, y de repente, sentí una presencia fría detrás de mí. Algo, o alguien estaba ahí. Intenté dar un paso hacia atrás, pero algo me detuvo. Unas manos frías y pegajosas me rodearon la muñeca, y con una fuerza increíble, me empujaron hacia el suelo. Las voces se intensificaron, y una figura oscura emergió de las sombras. El vacío se cerró a mi alrededor, y por un momento, creí que todo había terminado. El mundo que conocía ya no existía. Mi cuerpo flotaba en la nada, y la oscuridad que me envolvía parecía tener una vida propia. Mis pensamientos se disipaban, mis recuerdos se desvanecían, y lo único que quedaba era una sensación fría, lejana, como si hubiera perdido toda conexión con la realidad. Un silencio abrumador llenaba el espacio, un silencio que podía sentir en mi alma, pero de repente, una luz apareció. No era una luz cálida o reconfortante, sino una luz fría, brillante y cegadora, como si estuviera fuera de lugar en este abismo. La luz comenzó a expandirse, y a medida que lo hacía, la oscuridad comenzaba a desvanecerse lentamente, revelando algo detrás de ella. Algo más allá de lo que había imaginado. A lo lejos, vi una figura. No era la misma que había visto antes, la que me había arrastrado hacia este lugar. Esta figura era diferente, era humana, pero su presencia estaba impregnada de una energía indescriptible. La figura parecía estar flotando, y sus ojos, aunque en sombras, brillaban con una intensidad que podía sentir incluso desde aquí. No podía ver su rostro, pero había algo en su postura, en su presencia, que me decía que ella sabía lo que debía hacer. Has venido muy lejos, pero aún no comprendes nada, dijo la figura con una voz suave, pero cargada de una autoridad que me heló la sangre. Sus palabras resonaron en mi cabeza, como si las estuviera escuchando desde dentro de mi propio ser. El juego no ha terminado, y tú eres solo una pieza más en este rompecabezas. No entiendo, logré susurrar. Mi voz era débil, temblorosa, como si estuviera a punto de desmoronarme por completo. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué me trajiste aquí? La figura no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, y cada paso que daba parecía deshacer la oscuridad a su alrededor.
el espacio donde estábamos se fue aclarando, y una vasta extensión apareció frente a mí. Era como un paisaje, pero no de este mundo. Había montañas que flotaban en el aire, ríos de luz, y un cielo que se desvanecía en tonos de morado y azul, como si el tiempo estuviera roto, como si este lugar estuviera suspendido en un limbo eterno. Este lugar es el centro de todo, dijo finalmente la figura. Es la conexión entre lo que fue y lo que será, el puente entre las dimensiones, el punto de equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. No sé si puedo entender todo esto, respondí, sintiendo que mi mente estaba a punto de estallar. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué me elegiste? La figura se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sus ojos brillaron con una intensidad aún mayor. No te elegí. Estabas destinado a estar aquí. El destino te trajo hasta este punto, y ahora solo puedes seguir el camino que has comenzado. Las piezas se están moviendo, y ya no hay marcha atrás. Las palabras de la figura me atravesaron como un rayo, y de repente, una visión comenzó a formarse frente a mis ojos. Vi fragmentos de mi vida, escenas de momentos que había olvidado, recuerdos de cuando era niño, momentos con mi familia, con mis amigos. Pero también vi algo más, vi mi propio futuro, escenas oscuras, aterradoras, donde me encontraba atrapado en situaciones que no comprendía, luchando contra fuerzas que no podía controlar. No todo lo que ves es real, dijo la figura, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Estas visiones son solo un reflejo de lo que podría ser, no de lo que será. El futuro no está escrito, pero las decisiones que tomes ahora definirán qué camino tomarás. Miré a mi alrededor. La luz que había comenzado a disipar la oscuridad ahora se desvanecía nuevamente, y el espacio que me rodeaba volvía a ser incierto, difuso. Sentí como mi corazón latía con fuerza, como una sensación de desesperación se apoderaba de mí. ¿Qué debo hacer?, pregunté, casi sin esperanza. ¿Cómo puedo salir de aquí? La figura no respondió de inmediato. Simplemente señaló hacia el horizonte, hacia un punto distante, donde la luz parecía concentrarse en un solo lugar. Ahí está la respuesta. El camino que debes seguir es el que elijas, pero cada paso que des tendrá consecuencias. No hay vuelta atrás. Sin saber por qué, comencé a caminar. No estaba seguro de qué era lo que me esperaba, ni de si realmente tenía alguna opción. Solo sabía que debía seguir adelante, que debía enfrentar lo que estaba por venir, sin importar el costo. A medida que me acercaba a ese punto de luz, algo comenzó a cambiar en mi interior. Un sentimiento de resolución comenzó a crecer dentro de mí. No podía entender todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que no podía rendirme. Debía descubrir la verdad detrás de todo esto, debía entender mi papel en este juego. Cuando finalmente llegué al centro de la luz, una visión final apareció ante mis ojos. Vi la puerta de la casa donde todo comenzó, la misma puerta que había abierto sin saber las consecuencias. En ese momento, comprendí que mi destino no era algo predeterminado, sino algo que debía forjar con mis propias manos. La figura detrás de mí desapareció, y la luz comenzó a desvanecerse lentamente. Solo quedaba el sonido de mi respiración y el retumbar de mi corazón en mis oídos. Miré hacia atrás, y lo último que vi fue la oscuridad tragándome de nuevo, pero esta vez, estaba listo para enfrentarla.